Amala Sampier, actriz, dramaturga, coordinadora general del Teatro Finisterra, gestora cultural, es además nieta de Roser Bru, nada menos que de la muy reconocida artista visual chilena-catalana, Premio Nacional de Arte. Roser Bru fue uno de los tantos exiliados españoles que llegaron a Chile en el Winnipeg en 1939. Ya no solo su magnífica obra, sino la vida de esta extraordinaria mujer daría para una novela, una serie, una película. Amala lo entendió así, se dedicó a investigar junto a Paco a través de documentos, cartas, entrevistas, conversaciones. Y junto a Paco, que estoy nombrando, Francisco Paco López, acaban de montar Bru o El exilio de la memoria, dirigido por Tito Noguera. Es un montaje de teatro documental tan sensible y seductor que incluso descubrieron lazos que ni sabía que existieran. Bueno, pero para eso, para contarnos cómo fue sumergirse en estos hallazgos maravillosos, vinieron Amala y Paco a Del Fin del Mundo. En un momento con Marco Antonio de la Parra. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. ¿Cuántos saben quién es Roser Bru? ¿Cuántos saben que recibió el Premio Nacional de Artes? ¿Cuántos saben que en España vivió la Guerra Civil de 1936 a 1939? Antes que esa pregunta, ¿cuántos saben quién era Franco? ¿Cuántos saben que por el golpe de Franco, Roser vivió su segundo exilio? ¿Cuántos saben que por ese segundo exilio Roser llegó a Chile en barco? ¿Cuántos saben que una vez en Chile, Roser estudió en la Academia Chilena de Bellas Artes y ahí la eligieron Reina de la Primavera? ¿Cuántos saben que para la Unidad Popular hizo para el edificio de la UNCTAD esos patchwork que vimos en el museo? ¿Cuántos saben que esos patchwork desaparecieron tras el golpe junto con muchas otras obras hechas para este edificio? ¿Cuántos saben que esa obra desaparecida reapareció misteriosamente 40 años después y de forma incompleta? Sí, de 4 partes, solo aparecieron 3. ¿Dónde está la cuarta parte del patchwork de mi abuela? Bru. Gracias, Paco. Gracias, Amala. Sí, Bru. Hay que pronunciar Bru. Es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo. Hay que brucear. Primero fue un libro, hay que decir. Pero ¿qué fue primero? Porque primero es tu abuela. Primero es mi abuela. Y Claro. es la pintora. Sí, claro. Y de pronto, ¿en qué momento se produce la bisagra que transforma esto en un espectáculo teatral? Y es como sale en la obra de teatro que la Amala te dijo y te corrigió tal cual. Cuente. Lo que pasa es que Bru tiene dos nacimientos como idea, 2 semillitas. Una que es la mía propia y luego ya es con Francisco Paco López. Yo hace 10 años atrás que vengo con este cuento. Cuando yo vivía en Barcelona, yo estaba haciendo un documental que se llamaba Exilis, y era un documental que retrataba la historia, el recorrido de 2 familias catalanas del exilio. Ya. Una de esas familias era la mía, los Aguadé Bru, y la otra era otra familia amiga que también habían llegado en el exilio y se cruzaban, y estas historias se iban cruzando. ¿Tú estabas ahí de directora del documental o de investigadora del documental? Yo estaba como de investigadora, y yo era el hilo conductor de este documental. Era una película. ¿Ves tú? Que yo decía, daba Es película. un largo. Sí, pero era un documental, no era una ficción. Y Sí. la dirigía Diego Mesa, que es un realizador de documentales chileno que vive en Barcelona. Y esto ya se fue hace 10 años atrás. Y yo ya en ese momento entendí que, en primer lugar, entendí que uno le podía sacar mucho más historia, más trote a todas estas historias que iban apareciendo en el documental. Y entendí ahí yo que yo tenía una responsabilidad muy grande como nieta, como portadora de esta historia, de este ADN, pero también yo como gestora cultural, como persona vinculada a las artes. Yo sentía que tenía una responsabilidad que tenía que seguir llevando a cabo. Y tú has hecho investigación Muchísima, también. mucha. No es primera vez, digamos. No, yo además soy investigadora teatral de formación, Sí. por lo tanto tengo ya la metodología, soy de formación académica francesa, o sea, tengo todo el rollo de la... El cartesiano. Totalmente, de la recherche. Ya. Entonces, y empezó a madurar este proyecto,
pero siempre era como una intuición, como una inquietud. Pasaron los años, porque también este tipo de proyectos requiere de mucha maduración, no solo en las ideas, sino que de mucha maduración de uno como persona. Claro, de decantar. De decantar, sí. Ya. Quizás yo hace 10, 12 años atrás, cuando esta idea partió, yo era mucho más inmadura, entonces... 10 años atrás, dices tú. Hace 10 años atrás, era Wow. mucho más joven. Claro. Y ahí fue que en el año 2015 yo ya llevaba tiempo trabajando con Francisco, ya teníamos nuestra compañía, nuestros propios proyectos. El colectivo Máquina 2. Colectivo Máquina 2, con quien ya hemos hecho unos 5 o 6 proyectos. Sí. Y ahí fue que yo sentí que el proyecto ya podía empezar a tomar forma. Este proyecto en particular, que es esta obra Bru o el exilio de la memoria. Ajá. Pero fue muy bonito porque yo no sabía todavía qué forma iba a tomar esto, pero tenía el título. Partimos con el título. No sé si te acuerdas, Sí. yo te dije... No, yo me acuerdo que fui al estreno de su documental Exilis en el Museo de la Memoria Ya. y los Derechos Humanos. Estamos hablando de qué fecha. 2012. 2012, claro. 2012. Y yo me acuerdo que fui al estreno y me emocioné mucho porque el documental es muy, muy bonito. Ya. Y creo que en el mismo cóctel del documental, la Mela me dice, oye, pero yo tengo una idea. Y mi idea es que, porque eran muchas historias dentro de ese documental con Claro. estas dos familias. Sí. Entonces ella me dice, pero mi idea es solo tomar a mi abuela y hacerlo obra de teatro. Y Ya. como yo soy del teatro, entonces sí, dije, mira, conversemos. Yo me acuerdo que ese fue la primera invitación, el primer momento. Y de ahí llevamos estos, ¿cuántos años? 5 primero años. el trabajando. libro, porque usted Claro. el año pasado lanzaron el libro, ¿no? Lo lanzamos en ¿Sí? 2017. El- Lo en lanzamos enero, en enero del pasado. 2018. Enero de 2018. Claro, fue una investigación. Ahí fue bien especial porque empezamos a trabajar en la idea de hacer esta obra. Ya era el 2015, es decir, que entre el 2012 y el 2015 ya llevábamos ya 2 años, 3 años hablando, tirando líneas. No habíamos postulado ningún fondo, pero sabíamos que en algún momento íbamos a decantar este proyecto. En el 2015 ella todavía no era premio nacional y dijimos, bueno, postulemos a un Fondart para hacer todo, ¿no? En el mismo año, la investigación, la dramaturgia, la puesta en escena, la actuación, era todo en uno. Y La dirección y la Sí. actuación. No, todo, eso y además eso ya no- era una locura. Claro, claro. No, y nadie más, nosotros, como No, solo nos inviable. faltaba hacer la escenografía. Era inviable, colgar el foco, era inviable. Y estábamos, ahora, el fondar que hicimos como proyecto estaba buenísimo, estaba muy bien articulado, yo ya tenía harta investigación por el documental, por lo tanto estaba muy bien articulado. Y fue muy mágico porque el fondar cerraba el día no sé cuánto de julio a las 5 de la tarde. Y a mi abuela le dieron el Premio Nacional de Arte ese mismo día a las 2 de la tarde. Es que me muero. Ya. Qué Y yo me impresionante, acuerdo la sinergia, estar ¿no? corriendo Sí. por la calle, me sonaba el teléfono y yo corría por la calle, corría transpirando para llegar a la casa, para alcanzar a incluir, entregar para alcanzar el a dato meter del- el dato del del premio. premio Lógico. en la postulación. Entonces yo corría y Panchito me decía, apúrate que van a cerrar el Fondart. Y yo prendiendo Que se cae el sistema. Se cae el sistema, prendiendo el Siempre. computador que se demoraba horas en prender y logrando meter en el Fondart el premio. claro, El esta es dato una del obra premio. sobre Rosel Bru y Premio Nacional de Arte. Entonces nosotros estábamos convencidos que íbamos a ganarnos Sí. el Fondart y no lo ganamos. Ingenuamente. Porque, Oh my God. porque en ese momento nos enojamos mucho de no haber ganado el proyecto, pero ahora que miramos hacia atrás, está muy bien. No podríamos haber dirigido, interpretado, investigado y escrito en un mismo Todo a momento. la vez. Todo dentro de un año, porque Claro. los fondos concursables en Chile generalmente son dentro claro. de un año el trabajo. Claro, tú y tienes ese esto plazo. requería mucho más. Si estamos hablando del 2015 y estamos a 2019, o sea, nos ha tomado harto tiempo llegar Sí. hasta donde estamos, que es con la obra estrenada, digamos. Sí. Entonces estuvo muy bien en ese. Nos enojamos, por supuesto. Obvio que sí. ¿Cómo es posible que nos rechacen? ¿Cómo es posible? Además que Claro. ella es Premio Nacional de No, Arte claro. y alcanzamos a meterlo. Pero hoy corrí. lo comprendemos mucho mejor. Y si bien mantuvimos parte del equipo original de ese proyecto que enviamos, han habido... Permitió ampliar, nos permitió nos permitió ampliar, madurar. Entonces claro. lo que hicimos que al año siguiente dijimos, bueno, lo volvemos a postular, pero entendiendo un poco la crítica que nos hacía el jurado,
que muy correcta esa Muy crítica, justa. porque en el fondo, claro, decía que Acoten. decía que el proyecto era muy interesante, pero que de alguna manera sentían que era inviable hacer todo eso en un solo año. En un año, claro. Entonces, de alguna manera, lo que nos pedían un poquitito era separarlo en etapas, madurarlo mejor. Y fue lo que hicimos. Al año siguiente postulamos de nuevo un fondar, pero esta vez un fondar de investigación y no el de creación. Y ahí fue Claro. que surgió esta primera gran etapa del proyecto, que fue tener la suerte y el lujo de tener un año, de tener recursos y tiempo para estar durante un año investigando, e investigando desde ir a una entrevista hasta ir horas a la Biblioteca Nacional, comprar libros, leer, ver documentales, conversar entre nosotros. Y esa investigación iba a derivar en una dramaturgia, y el resultado de esta dramaturgia iba a ser la publicación de un libro objeto que iba a recoger la dramaturgia, la investigación y algunos archivos que habían surgido en esta investigación. Sí. Y hasta ahí llegaba la primera etapa del proyecto. Y fue muy lindo porque eso permitió que este proyecto en el fondo son dos proyectos, hay dos Claro. productos. Sí, un producto es el Exactamente. libro. Claro. El libro, tú me dices que está en PDF. Sí, el libro se puede leer incluso como papel digital. Está Ya. colgado en nuestra página web del colectivo, que es máquina2.cl, Máquina con K. K, y 2 máquina con dos, letra. ya. Sí, máquina dos con- 2.cl. y dos. Máquina Dos con 2.cl, letra. ya. Sí. Y ahí está a disposición el libro, porque claro, nosotros en ese momento lo publicamos, Marco Antonio de la Parra lo reseñó, hizo el prólogo que fue maravilloso. Qué honor. Hicimos muy poquitos ejemplares en ese momento, pero está gratuitamente para leerlo, para consultarlo, y funciona muy bien como complemento de la obra, de la puesta en Claro. escena. ahora. Y fue muy necesario, porque si bien Amalá y yo somos personas muy mateas, muy cultos y somos muy prolíficos, somos muy versátiles Sí. en la Pero cultura, tenemos una somos, guía, ¿no? somos gestores culturales, Sí. somos productores, investigadores, intérpretes y directores, además. Pues, Sí, claro. La primera obra que trabajamos yo la dirigí a ella, y las dos que vinieron después, ella me dirigió a mí. Sí. Entonces, pero fue un muy bonito el proceso de la investigación, porque nos permitió, por ejemplo, aprender mucho de las artes visuales. Roser Bru es artista visual. Paco, ¿sabes que yo, perdón, es que yo, ¿sabes que le decía a la Malá lo que me pasó con la obra, con el montaje? Lo que yo decía al comienzo, es sensible, es linda, es didáctica en el mejor sentido de la palabra. Sí. Pero la gente cree que didáctica es como lesa. No, o sea, me encantaría que se dieran todos los colegios posibles. Sí. Porque yo le decía lo mismo que yo tengo mucha formación primero en literatura, fue lo primero, teatro, luego el cine, etcétera. Para mí las artes visuales es de donde más lejos yo llegué, en el fondo, acercándome porque uno llega finalmente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces acá yo siento que ustedes lo que hacen, aparte de relatar esta maravillosa historia, a mí me mostraron a una Roser Bru que yo conocía naturalmente, incluso le contaba a la mamá, me la encontraba, pero cuando ustedes hacen ese montaje visual en que van armando los cuadros y tú vas entendiéndolo pero profundamente cómo es que surgió esa obra de arte, eso es extraordinario. Sí. Entonces a ti te meten en algo que habitualmente Quisimos ser así, quisimos ser didácticos. porque Fue voluntario. ¿ah? Fue Sí. una decisión que Sí. tomamos de compartir en el fondo este amor, esta pasión que Y eso se tenemos a la transmite. pintura de Roser Bru, que a nosotros nos gusta mucho, incluso a mí antes de conocer a Malá. Entonces quisimos compartir ¿cómo se dice? Este fanatismo de ser, como tú dijiste, bruchtiano, no sé cómo. Brujtiano. Cristiano, claro, es que es como si estés compartir. Sí. Y hay varios asesores que tuvieron ustedes, digamos, Sí. ¿no? Sí, desde la primera etapa hasta Sí, ahora. claro. Desde el libro, Desde claro. el libro. Sí. Cuando hicimos el libro, a nivel de investigación nos asesoramos con dos historiadores. Uno que es Joaquín Fernández, que es un historiador de historia, especializado en historia política de Europa de comienzos del siglo XX. O sea, sí, claro, porque eso no es muy específico. Claro, y él mismo, además, nieto de descendiente de Winnipeg. Porque Ya. eso es muy lindo. Con Francisco siempre hemos tenido esa cosa de buscar en los colaboradores gente vinculada de alguna manera con mi abuela, Ya. sea porque son nietos o descendientes de Winnipeg o porque conocen a Roser de otra parte. Claro, porque entonces la hemos amiga. generado como este equipo humano muy emocionalmente muy vinculado. Entonces estaba este historiador
que nos dio unas clases, unas charlas, unas clases magistrales maravillosas sobre la historia de la guerra civil. Eso es fascinante. Fascinante, la historia de Pedro Aguirre Imagínate Cerda. tener la oportunidad de poder estudiar con un experto y nosotros íbamos como a clase, tomábamos notas. Así con los ojos y la boca abierta. Maravillados. No. Luego tuvimos también clases de historia del arte con Pedro Sánchez, que es él es grabador del Taller 99, es español, es historiador del arte y él también conoce muy bien a mi abuela a través del Taller 99, claro. Y él es español y él nos ayudó muchísimo a entender. Yo por lo menos, yo conocía la obra de mi abuela, obvio, es la obra de mi abuela. Que creciste con ella. Claro, sí. Pero él personalmente él me ayudó igual a entenderla de una perspectiva más, las etapas, las texturas, las materias, como que la redescubrí como artista. Y, ¿qué es lo que me pasó a mí cuando yo vi la obra? Claro. Y además él era muy didáctico, pero era muy poético en hablarnos de la obra de la Roser. Él nos hablaba de la obra de la Roser y Pedro se maravillaba. Entonces él también se maravillaba. les transmitió pasión. Y ya nos entregaba referentes y decía, mire, vamos a hablar de esta pintura, por ejemplo, pero para eso quiero leerles este poema. Y quiero ponerles esta canción. No, eso es entonces nosotros como que acudíamos a unas clases magistrales que al mismo tiempo eran un espectáculo, que al mismo tiempo era un... daba material para el montaje. Sí. Bonito. Entonces tuvimos a Pedro Sánchez. Y luego tuvimos también, todo esto estamos hablando de la primera etapa, cuando hicimos investigación y libro, ahí nos hicimos ayudar mucho por Ítalo Gallardo. En la escritura. En la escritura, en la metodología de cómo bajar Ítalo Gallardo para contextualizarlo. Él es director y dramaturgo, especialista en la Laura Palma. Y discípulo del Lola Arias. Claro. Y entonces él está especializado, claro, y él se ha especializado todos estos años en biodrama, en teatro documental. Entonces tiene mucha experiencia, ya tiene su metodología muy bien creada en cómo bajar la investigación, porque cuando tú investigas un año o más, tienes cantidad, pero te mueres, como tú decías. Uno puede hacer una serie de Netflix. Sí, claro, una serie de nosotros podríamos hacer una serie de Netflix con esto. Sí. Imagínate, cada momento de su historia y cada momento de su arte da para un capítulo. Son 96 años de historia. Sí. Entonces se podrían hacer 96 capítulos, ¿no? Es impresionante. Sí. Entonces Ítalo nos enseñó metodológicamente a bajar la información muy dura, muy árida, muy de libro de historia, y a transformarlo en un texto de teatro, a discriminar. Fue muy difícil aprender a borrar, a discernir, que es lo que uno usa cuando uno edita, uno tiene que optar. Hay que optar. ¿Con qué se quedaban ustedes como espectáculo? Claro, además, porque tú estás... el famoso tango, claro, que es un momento muy bonito, digamos. Que no está en el libro el tango. O sea, está el pololeo. Está la escena. Está el pololeo, pero no está el tango. Bueno, y después viene toda una tremenda etapa, que es cuando nosotros invitamos a Tito Noguera, que también es Premio Nacional de Arte, y que lo obtuvo el mismo año que Roser, y que además ellos son amigos, admiradores del uno del otro, y ahí el Tito hizo otra selección, o sea, otro embudo para llegar a la obra que ustedes ven. Ya hay una reescritura, hay de nuevo un discernimiento de que esto sí, esto no, acentuamos esto, incluso Tito acentuó cosas que nosotros no pensamos que era lo primero que íbamos a sacar, por ejemplo. No, y él lo eligió. Él lo eligió y lo trabajó y lo profundizó. Entonces, cuando llegó Tito Noguera al proyecto, ya en la segunda etapa, que es la puesta en escena, suponte que estuvimos 6 meses trabajando antes del estreno. De los 6 meses estuvimos 4 haciendo reescritura, haciendo adaptación de nosotros mismos. Entonces era divertido porque nosotros mismos éramos los investigadores, los dramaturgos y los adaptadores y los censuradores de nosotros mismos. Entonces decíamos, Panchito, no, esto lo vamos a sacar. Y yo, no eso fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Imagínate, una escena que uno investigó, que escribió, que reescribió. Decirles fuera esa escena, eso fue lo más complejo. Siempre, tenemos que hacer una pausa. Pero un momento, que hay un montón de otras cosas que hablar. Volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar.
A ver, está quedando clara la aventura de Bruno, o sea, el viaje que fue este trabajo, pero a mí me pregunto yo más atrás, ¿no? O sea, ustedes cuándo empezaron a vincularse a las artes ustedes como artistas ya, no solo los espectáculos, sino ustedes como actores, digamos. ¿Cuál es este viaje? Porque este es un momento muy importante en la carrera de ustedes, Bruno. Sí. Un momento muy notable del colectivo, digamos. ¿Y dónde empezaron ustedes como artistas? ¿Tú en Francia? ¿Tú en Chile? O sea, es complejo de responder porque dan ganas de decir tantas cosas, pero yo vengo de una familia de obreros, de trabajadores. Ya. Entonces no tengo ninguna vinculación a las artes más que a algo que debe haber venido en la conformación genética desde chico. Ya. Pero son obreros ilustrados. Son obreros ilustrados, que yo creo que son la última etapa de los obreros ilustrados. Obreros que leen mucho y que van al teatro o que van al ballet. Entonces, pero es la última estirpe, yo creo. Y desde chico me gustaron mucho todas las artes. Y creo que en el teatro uno confluye en muchas de ellas. La escenografía, el arte visual, la iluminación, la instalación, el vestuario, la música, la danza y la actuación y la literatura. Y eso lo ocupamos. Eso es muy bonito. Hasta bailan. y bailan harto. Y nada, yo me acuerdo que ponte tú en esos típicos trabajos, no sé si tú los tuviste, que te hacen como pintar lo que tú quieres, dibujar lo que tú quieres ser. Y todo el mundo hace un bombero, un médico, no sé, como un carabinero. ¿Y tú qué dibujaste? Y yo dibujé unos telones en segundo básico. ¿En Unos telones, serio? los típicos telones de sea, estaba clarito. Entonces estaba muy claro. Y ese fue mi objetivo. Lo que cambió en el tiempo fue que yo siempre fui un admirador de el arte antiguo, de los artistas o los actores antiguos. Y siempre me pareció que se olvidaba muy rápido como a los maestros. Entonces, desde que estaba ya en la universidad empecé a hacer teatro documental o teatro testimonial o investigaciones para poner en escena. Entonces, que se haya cruzado mi camino con el Damalá Saint-Pierre, que además tenía las ganas de antes de hacer una obra sobre su abuela, era como lógico. Tenía que pasar. Pero, ¿y tú, Amada, cuándo empezaste a ser actriz? Yo estoy pensando que yo nací con un disfraz puesto. No tengo recuerdos. De hecho, si tú le preguntas a mi madre... esta niñita. Claro, ¿Cuándo le dijiste? No, es que nunca fue dicho. Es que nunca fue dicho. ¿Cómo que era? Porque yo nací disfrazada. Yo, de hecho, mi mamá, vivíamos en el exilio en Francia, mi mamá no tenía mucha plata. Yo creo que eso me marcó. No teníamos mucha plata. Y mi mamá era como... Estaban separados y costaba. Yo me acuerdo que a mi mamá le costaba y le costaba hacerme de comer. No No fue una infancia muy, muy, muy agradable. Bastante sufrimiento. Yo la veía sufrir mucho a mi mamá. No existían los teléfonos en esa época, ni los WhatsApp. Entonces, la desconexión con la familia que habías dejado, con el país, había harto estrés. Y mi mamá no me podía comprar muchos juguetes. Yo tenía una vecina, me acuerdo, oye, las cosas que me haces acordar. Yo tenía una vecina... El biograma en París, esta vecina tenía muchos juguetes, muchas Barbies, muchas muñecas, y yo admiraba a esta vecina porque era perfecta, era rubia y tenía hartas muñecas. Y mi mamá, francesa, parisina. Y mi mamá, para equiparar, me traía a la casa cajas con ropa usada. Yo creo que se la iba a conseguir a Emaús o esas cosas, a la Cruz Roja. Era ropa, eran pilchas. Claro. ¿Y tú te disfrazabas? Y yo era el único como juguete que yo tenía. Entonces yo me pasaba el día disfrazándome. Y eso, y nunca se cuestionó el hecho de que yo iba a hacer teatro. Es como que yo nací... ¿Como naturalmente? Naturalmente. Yo acaparaba los cumpleaños, hacía callar a la gente. Me calza. ¿Sí o no, Paco? Entonces, somos así. Y ahora somos las mismas personas con 30 y tantos años de más, pero somos las mismas. Yo me sigo disfrazando todo. No, me da risa porque yo le digo, no sé así, Paco, porque yo te decía, es muy lindo porque en la obra está eso también. Sí. Ustedes juegan un poquito con eso, con el humor, de que tú le corriges. Sí. Y nosotros vivimos juntos. Sí, claro. Vivimos juntos 3 años en nuestro momento más de preparándonos para llegar acá. Y eso mismo también lo ponemos en escena. Ponemos en escena nuestras discusiones, ponemos en escena nuestras investigaciones.
discusiones reales, ¿Ves tú? nuestras investigaciones, Entonces te hundió en drama nuestras total. diferencias políticas y nuestros acuerdos políticos también. Todo lo ponemos con mucha pasión y mucha ternura. Por Sí, eso, se ve, por eso se transmite. nos gusta mucho hacerlo. Sí, se nota. Yo creo que es la primera obra que uno no tiene ganas de estrenar siempre, porque el fenómeno teatral ocurre cuando llega al público. Sí, claro. Pero Claro. nos hubiésemos quedado ensayando mucho más, sobre todo con Sí. el Tito, tener ese Héctor- placer de ese Héctor es- maestro. No, Ha aparte sido que- maravilloso el trabajo con Héctor. Además, qué fíjate. linda persona que es, hay que Sí. decirlo, porque Maravilloso. Tito Noguera es premio, todos lo admiramos, pero qué linda persona es, además. Tiene una humildad y tiene una manera tan amorosa de corregirte, porque Sí, cuando bueno. no le gustaban cosas te las decía igual, pero con mucho amor. De una manera que con tú la mucho recibías amor. bien, Sí, claro. y cuando quería corregir o agregar algo, siempre fue desde... Incluso nos pedía permiso para corregir. ¿O están de acuerdo? ¿Están de acuerdo No, con que no. corrijamos? Un lujo, ¿no? Y nosotros entregados le decíamos a él, o sea, no tenemos ni obvio que estamos de Y acuerdo. siempre estuvimos muy de acuerdo con su criterio, porque era muy lógico todo, era y él lo ve iluminador. desde afuera. Claro, eso fue Sabes iluminador. que cuando le propusimos este proyecto, nos juntamos con él en el Dante, lo fuimos a ver un ratito antes que él saliera a actuar en el Teatro Ya. C. Y le conversamos mucho rato, Le como mostramos Amalá y yo el somos libro. expertos en coquetearle y no sé qué, le mostramos el libro, le mostramos otro libro, qué sé yo, y él dijo, con mucha mesura, dijo, bueno, déjenme el libro, yo lo voy a leer Muy y bien. dentro de una semana les respondo. Y si no me gusta, no me dijo. Y ¿Y nosotros, ustedes en la nervios una inmediatez semana? que vivimos, Nervios. una semana Nervios. fue una eternidad. Y ya como al tercer día yo le dije a la mala, no, así No que quiso. no puede, no tiene Pensemos tiempo. en otros directores. ¿Quién? No. ¿Y a ti te llamó? ¿Me llamó a mí? ¿A ti te llamó? Creo que me llamó a mí y... Que me parece serio de su parte, me Sí. parece riguroso. También es riguroso, claro. Claro, o sea, Tomarse también el tiempo para para analizarlo, analizar y estudiarlo. decir esto va con lo que yo puedo hacer o no, en el fondo. Cuando en rigor tú No, podrías ha sido un trabajo muy lindo con Tito y además se generó algo especial que yo creo que es muy interesante en el proceso creativo. Normalmente, digamos, en el teatro, en la manera más tradicional de hacer teatro, hay un director que convoca a los actores. Sí. Entonces los actores están al servicio de las ideas del director y los actores pueden ser más o menos propositivos, pero siempre es al servicio de un director. Sí. Y Claro. fue al revés. Acá fue al revés. Acá Ah. fuimos nosotros, Sí. el colectivo, los investigadores, dramaturgos, actores, que convocamos a Al Tito. director, claro. Pero nosotros ya teníamos una manera de trabajar muy de colectivo, porque Francisco y yo ya somos gestores los dos. Exacto. Ambos hacemos Teníamos de hasta el todo. equipo. Teníamos hasta el equipo, los diseñadores, todo. Entonces, Oye, como perdón. le presentamos un proyecto casi completo. Casi completo. Sí, claro, A cerrado. propósito de diseñar, bueno, yo mencionaba al comienzo que se encontraron. Vamos a hablar del equipo, pero hábleme de Isidora. Hábleme de Isidora. Isidora Jaén es nuestra encargada de comunicaciones, de difusión y prensa. Sí, que nos envía. Y Pero hay una historia, hay una anécdota que contamos en esta obra que además la llevamos muy bonita, esta Ay, escena. Sí. En mi familia siempre había existido como el mito de que mi abuela a bordo del Winnie, porque claro, cuando ella se subió al Winnipeg, Ajá. y como que ella ya pololeaba con mi abuelo. Lo que pasa es que mi abuelo se había quedado en Montpellier esperando él A su vez, claro, otro barco, porque claro. no todo el mundo cabía Formosa. en este barco. Él llegó en el Formosa. Ellos ya se conocían, para mí que ya habían pinchado allá en la guerra. Mi abuela, pero claro, tú te subes a un barco, Sí. obviamente te despides de tu pinche para Claro, siempre, es tú un no viaje sabes largo. si lo vas a volver Además, a tú no ver. sabes si los demás Sí. estamos hablando de un viaje de... Era un mes de viaje, tienes 16 años, tienes las hormonas a flor de piel, no sabes si vas a volver a ver al otro chico a quien tú le diste un beso en la guerra. Entonces, mi abuela yo creo que se subió al barco un poco soltera, ¿no? En su cabeza. Y tuvo un amorío en el barco de un tal Antonio Jaén Buendía. Y este Antonio Jaén era aviador, había sido aviador, derribado, con su avión, Romántica imagen. herido, Romántica imagen, muy épico todo. Después estuvo en un campo de concentración en Wow. Argelès-sur-Mer. Entonces, era un personaje súper épico este Antonio, que tenía 20, ponte tú, y conoce a mi abuela de 16. Y en el barco, obviamente, tuvieron un amorío, porque ¿quién no? ¿Quién no lo hubiera tenido? ¿Quién no lo hubiera tenido? Un Ahora, mes. pero en tu familia eso era como un Era mito, un mito. se decía. Se Ya. contaba, mi abuelo me había contado este mito. Ah, pero Porque ya. cuando mi Ya, abuelo, desde la otra perspectiva. Desde la perspectiva de mi abuelo, porque cuando mi abuelo llegó a Chile, como 8 o 10 meses después que mi abuela, Imagínate, casi en un este año. otro barco, el Formosa, mi abuelo llega a Chile, se reencuentra con mi abuela,
y se reencuentra y como que la vuelve a tomar en posesión y se encuentra con que mi abuela estaba más o menos pinchando con este Jaén, que no era catalán, él no era catalán, era un español. Vaya. Entonces mi abuelo lo llama a él como a duelo a este Antonio. Un duelo, obviamente no con pistola, verbal, ya, pero sí. lo llama duelo y se van un poco a combo. No sé mucho cómo es la historia. Pero ¿Combo? Mi abuelo me lo ha Versión sí, contado, ¿no? Sí. De verse así. Y mi Bru abuelo, 2. el Bru Bru 2. 2. Sí, no, si da para una serie. claro, La secuela. Y mi abuelo un poco, que era más joven que el Jaén, más flacuchento, no había sido aviador de nada. Entonces Claro. mi abuelo le convence a Jaén de que en realidad tenía que dejar a mi abuela porque en Que primer se lugar haga un él lado. no era catalán. Y esto tenía que... Entonces se arreglaba entre se catalanes. arreglaba entre catalanes y que mi abuelo había llegado primero a la conquista, puesto que era el noviecito de mi abuela desde la guerra. Entonces Jaén al parecer entendió, no sé si entendió con o sin altercado físico, pero el punto es que el Jaén en cuestión Se apartó. Después se fue, voy a seguir con la anécdota, se fue a Concepción y fue uno de los fundadores de la radio Bio Bio. Mira tú. Mira. Antonio Jaén es uno de los No me fundadores digas. de esta radio. ¿Qué te parece? Bio Bio. Así que, y luego pasaron 3 generaciones. Esta historia también era un mito en la familia de Isidora. Ese es un texto de la Es un obra. texto de la Sí, obra. sí, sí. Esta historia era un mito en su familia. Así es. Y un día esta Isidora me escribe, en el 2014 por ahí, me manda un mail diciéndome, oye, me gustaría conocerte porque tengo entendido que nuestros abuelos eran amigos. Y juntándonos en el Dante, en el mismo café donde nos Mira, juntamos. todo pasa en el Dante. Todo pasa en el Dante para los artistas. Y ella es de Concepción, claro, ella nació en Sí. Concepción y todo. Y descubrimos que este famoso abuelo de ella había sido el famoso pololito de mi abuela. Pinche, whatever, y digámosle. entonces se juntó esta historia. Y entonces también la incluimos en este proyecto. Sí. Supuesto. Entonces este proyecto Sí. es muy bonito porque todas las personas tienen un vínculo emocional. Hay una historia atrás. Y como es teatro documental, ponemos el documento, entonces ponemos en escena Claro. hasta su mail que El le mail, envió, cuando ustedes que lo le ponen envió en la a imagen. la Sí, ponemos, sí. Es muy emocionante. Lo usamos, lo colocamos y que es un poco también como trabaja la pintura de Roser. Sí. Roser, Sí. que es de la etapa del informalismo en Chile, que utiliza el documento en la pintura. Roser pone Mire las cómo fotos. aprendieron. Sí, claro. Sí. Mira cómo aprendí. No, mira, nos aprendimos y utiliza el mismo documento Sí. en la misma pintura. Pero ella Balmes, cita. por ejemplo, pone una camisa o pone una bolsa de basura Sí, o claro, una bandera claro, chilena. claro. Lo utilizan como Uy, materia eso qué dentro de lindo. los Sí, cuadros. sí, porque- Y nosotros lo hacemos también en nuestra manera teatral. O sea, Sí, claro. ponemos su mail, por ejemplo. Ponemos el mail, El ponemos mail. la foto, ponemos Sí. el cuadro y además siempre está, mi abuela siempre en su obra siempre cita. Ella cita muchas frases Sí. de Bach, de Rilke, de Virginia Woolf, de la Frida Kahlo, de la Sí, Mistral. sí. Siempre está citando mi Su abuela. mundo. Y nosotros también entendimos que en nuestra estructura, la estructura dramática Sí. también tenía que ser en base a citas. Entonces cada acto de la obra abre con una cita, Claro. que Sí. es una cita de mi abuela que ha utilizado en algún cuadro. Sí, en el Ninguna fondo cita es inventada Esto que o ustedes dicen de la memoria, que no es la memoria, sino que la memoria la es cómo memoria me es acordé. pasado persistente. Sí, La y, memoria es pasado. y lo otro esta intriga del tapiz. Ese es un Hay tema. una La historia intriga del tapiz paralela. perdido. Y eso es verdad. Y el Sí, que Tito una acentúa de las eso. historias que estructurada. Sí, Claro, es la columna vertebral. Hay dos Partimos con columnas, ese- ¿no? Está este cuadro principal, que es el cuadro más biográfico, más cronológico. Claro, y- está, y vamos está ese surfeando. cuadro, ese thriller, digamos, Claro. está ese cuadro que estamos buscando, pero al mismo tiempo encontramos ese otro cuadro. Entonces es una estructura paralela, Sí, como sí, tú claro, dices, sí. que vamos Claro. describiendo ambos cuadros. Pero Es es como un verdad, thriller. todo es verdad. Fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes juntos, nos vestimos estupendo, vivíamos juntos, y nos encontramos con ese patchwork en la pared, y nos devolvimos a casa en vez de acostarnos tarde, después del cóctel incluso, y en vez de acostarnos nos pusimos a investigar, y después estuvimos mucho rato investigando, paramos nuestro libro. Paramos las partes biográficas históricas para meternos en esa historia. Sí. Y fuimos armando un rompecabezas como piecita a piecita de todo lo que significó el arte en la UNTAC
los artistas en la UNTAC, las obras desaparecidas de la UNTAC, Claro. y fuimos descubriendo no solo lo de Rosser, sino lo de todos los otros artistas. Exacto. Y eso, que es un y eso mundo, el Tito dijo, no, este es un thriller y esto tiene que estar, y Tiene incluso ese no solo tiene que Desde estar el al final, comienzo, claro. porque en el libro está al final. En el libro está al final. Pero Es él una dice, no, escena tiene que estar cortita. desde el La obra, comienzo. Desde el comienzo, Claro. es una obra muy muy bonita y es un lindísimo trabajo de Rosser. Claro. Y además muy particular, digamos. Sí. Se distancia de otros tipos de trabajo. Era una obra, claro, era una técnica que nunca la habíamos visto. Claro, Rosser no se claro. caracteriza por hacer patchwork, por hacer tapices a mano. Lo cuestionamos tanto. Lo, Como la me decía, pero lo habrá cosido ella. Lo Y yo habrá le decía, mandado a lo habrá coser. mandado a coser. O a lo mejor y solo hizo el diseño. Que Guillermo Núñez, por ejemplo, hace mucho diseño para el teatro, también Premio Nacional de Arte, o vestuarios, qué sé yo. Pero entonces nos cuestionábamos. Y un día en la casa de la Rosser, en un baño detrás de como de una puerta como del de la baño. puerta del baño, vimos un trabajo así, chiquitito, de patchwork, hecho por ella. O sea, Una Después serie. encontramos una foto de ella cosiendo. Entonces, cada minuto de la investigación, de lo que íbamos descubriendo, era como... Investigación Claro. en el sentido policial. Ya, ¿no? claro. Ya Sí, policial, sí, claro. Le dan un poco esa estructura también a la, Sí, a- sí. a- Como de a la obra. detective. como detective. Claro. Además es muy lindo también, así como lo que decía yo, como descomponen. Hay un trabajo audiovisual estupendo, muy bien hecho. Sí, los Delight Lab han hecho eso. Andrea y Octavio Gana. Los hermanos sí. Gana, que son, ellos tienen una agencia de mapping, de audiovisual, de mapping de imagen, trabajan en la experimentación de la imagen, y ellos son así, hacen muchas cosas, pero una de las cosas más recordadas del último tiempo que ellos han hecho es que cuando fue en Baquedano, en Plaza Italia, la manifestación por la muerte de Catrileo, Sí. Catrillanca. Catrillanca, perdón, Sí. de Catrillanca. ¿Se acuerdan que alguien se proyectó en gigante Sí. la cara en de esos Catrillanca? edificios del Teatro de la Universidad de Eso Chile. De la Universidad de Los tours, Chile. digamos. Sí, Sí, son claro. ellos. Fueron ellos. Hace poco en Ventana, en el humo proyectaron. En el humo. Ellos Sí. se llaman a sí mismos artistas lumínicos, han proyectado Ya. La Moneda, son unos Ya. tremendos y los conocimos en tertulias, por así decirlo. Los conocimos y dijimos, no, esta obra de Bru tiene que tener unos artistas de ese nivel De para esa que categoría, puedan digamos. para Es que que puedan está muy bien proyectar hecho el su mapping, su ¿no? Es que su está muy mapping. bien hecho porque, por lo que yo digo, porque en el fondo a ti te muestra cómo trabajaba ella, cómo trabaja lo que usted dice, que incorpora esa frase, que Sí. incorpora estos elementos. Las Y citas. te las hace ver, no como que tú dices, mire esto, no, te lo va apareciendo, Claro, te va los apareciendo. cuadros en la obra, nuestra obra van como armándose. Se van reconstruyéndose. Sí, se van reconstruyendo. Sí. Como una memoria que tú vas Claro, Claro, reconstruyendo. y en el fondo tú trabajas, pedazos. claro, y Sí. a ti te hace ver como lo que se llama en la pintura el detalle, ¿no? Claro. Primero, y va de ver la marraqueta, Claro. linda la bandera chilena, que está ahí entre medio, o lo que está en en un huequito, Y nosotros los colores. tomamos esos detalles y armamos escenas completas, como que Eso ampliamos sí, esos sí, detalles. sí. Hay Bueno, lo bonito de esta obra, o de la vida y obra de Rosser Bru, es que en el fondo cada episodio de ella, cada capítulo, por así decirlo, corresponde a la historia del país o la historia universal. claro. No, claro, Entonces, está en la historia universal, es yo la creo que historia está universal. totalmente... Hablar, por ejemplo, de este thriller, de la obra desaparecida de la UNTAC, en el Claro. fondo nos obligó a estudiar el proceso de la UNTAC, a Exacto. estudiar Sí, la sí, UNTAC claro. 3, a estudiar los artistas, en qué para estaban en el año 72, cómo Sí. se hizo esto, y fue A un entrevistar, a placer leer. No, ese es- entrevistar. no, pero eso- Llegamos donde el curador de aquella época, Eduardo Martínez Bonatti, para claro. preguntarle todo, cómo fue la selección, a quién se le ocurrió llenar de arte un edificio para una convención internacional. No, claro. Entonces, todo ha Sí. sido un proceso hermoso donde también nos vamos encontrando con la Sí. historia de... Y la están haciendo en el GAM, ahora Sí, digamos. que es donde mismo en la ¿Qué UNTAC. día están? Estamos hasta el 29 de septiembre, pero no estamos la semana del 18, Ya, porque ahí nos vamos todos a ¿Y empanadas. qué día están? ¿Jueves? Jueves, viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Sí, ya, jueves, viernes, sábado, domingo. Y a la las obra 9 de dura 1h10, por lo 1 hora tanto, 10, sí. para aquellas personas que consideren Se que el pasan domingo a las volando. 9 es un poco tarde, se pasa volando, la obra es muy no, didáctica. se pasa volando, eso es verdad. Es Es entrañable, más didáctica, que es tiene, entrañable. tiene mucho Muy ritmo. Sí. Oye, recomendemos algo porque estamos terminando el Ah, programa. Ya, yo quiero recomendar de todas maneras esta obra y lo digo porque siento que es bueno llevar a los hijos, niños, y ustedes deberían ir a los colegios, no Sí, sé. sí. Hoy a Realmente. los colegios hay algo que hay que buscar la forma portátil. Sí, hay que buscarla.
Bueno, esa es una recomendación. Lo otro, quería... el Museo de la Bruma, de Galo Gigliotti. Un museo imaginario Un quemado, museo digamos, imaginario. en Punta Arenas. Un libro muy Ese, especial. además que es muy divertido, porque Muy tengo que especial. aclarar en la editorial de que hay cuadros en blanco. ¿Ah? Y es Y una no es un novela error, eso- genial. Es una novela. Es una novela. Es una novela Ya. construida también con retazos de historia, con mucha historia, digamos. De historia real, historia imaginaria, Imaginaria, ficción, cartas. hay de Ya, todo. Hay de todo. Es un trabajo súper interesante, hay que decirlo. Yo estamos en un día de dictaduras, Sí. entonces yo traje a propósito de dictaduras unos trabajos sobre el estalinismo que está haciendo Vitaly Chenstaninsky, que se llama La palabra arrestada. Estos son los Qué buen textos Qué buen perdidos. título, ¿eh? Isaac Babel, Osip Maldestam, Mikhail Bulgakov, Marina Tsvetaeva, Andrei Platonov, Ana Akhmatova, Maxim Gorky, Boris Pasternak. Gorky, ¿Qué pasó con mira. sus textos? ¿No? ¿Qué pasó con toda la censura. sufrieron la censura, La censura. del estalinismo? Un texto absolutamente apasionante, porque están los documentos policiales, los interrogatorios, las cartas, los manuscritos. No, pero Porque Stalin eliminaba a las personas, pero guardaba los textos, una cosa muy rara. rarísimo. Sí. Era como un Pero erudito. en otras dictaduras Sí, se Es quemaban al los revés, textos. se quemaban. No se quemaban los textos, no es lo Y bueno. Nosotros nos pusimos de acuerdo, la verdad es que nos pusimos de acuerdo, porque estamos siempre muy de acuerdo la gran parte del tiempo con mayoría de respecto las veces. a las películas, las obras y todo. Ya. Y vamos a recomendar una obra de teatro. Sí, porque como dices tú, Marco Antonio, hoy es 11 de septiembre, no lo olvidemos. Y yo quisiera entonces recomendar la obra La secreta obscenidad de cada día. Ajá. Escrita, interpretada aquí por el maestro, porque es muy bonito. Porque Escrita e interpretada, interpretada. eso es muy, Es muy interpretada. particular. Marco Antonio dirigida. y dirigida. dirigida. Y de alguna manera es un poco lo que estamos haciendo nosotros con Bru, escrita e interpretada por nosotros mismos. Claro. Pero yo la quiero recomendar porque esta es una obra que Marco escribió en 1984, en plena dictadura. Mira, Y es una obra escrita llena de códigos, signos, hay que descifrar, es una obra escrita en clave. Y esas claves que hay que descifrar son claves que tienen que ver con nuestro pasado reciente, con nuestra dictadura y con nuestro pasado oscuro. Pero los personajes son muy entrañables. pero al mismo tiempo, al Tiene igual que mucho nuestra humor. obra, si bien nosotros discutíamos, nuestra obra es un drama, pero al mismo tiempo tiene mucho humor. Mucho humor. Y desde el humor y la sensibilidad, esa obra y la nuestra, yo creo que en el fondo llega al espectador. Ese es hay el algo tema. común. Ese es Tú el tienes tema. que emocionar al espectador y eso Sí. es lo que se logra hacer. Bueno, mucha gente cuando se reestrenó, gente muy joven, Sí. nos decía, y decían eso el año 84. Y decían eso en el año 84. No preguntaban a mí. Y sortearon la censura y sortearon y muchas muchos cosas. peligros y muchas cosas. Y entonces yo quiero rescatar y poner en valor esa memoria, ya que estamos hablando de memoria, Sí, además, Sí, a través sí. de- el día de por hoy algo. también. sí, en La secreta obscenidad de cada día yo creo que se ha transformado en un clásico del teatro chileno. Sí, sí. Y que ha sorteado en momentos muy difíciles de la historia Sí. reciente. Yo creo que ese es el gran valor de la obra. Y además Marco Antonio de la Parra con León Cohen Sí. son un Eso. deleite. Hoy en día es un imperdible. Es un imperdible, está en el Teatro Finisterra hasta el 13 de octubre. Hay que fijarse en la página web porque hay algunos fines de semana que no van a De estar. hecho, el 18 Sí, no. El 18 no está. Claro. Y está solamente los sábados y los domingos. Sábado a las 8:30, domingo a las 7 en Teatro Finisterra. Y es muy divertida, pero es muy ácida, es muy aguda, muy aguda. Sí. Y habla de la memoria, ¿eh? Bueno, Sí. sí, el Bru también, y estamos... Estaba en la hora. Ah, Lo hemos hay que ir pasado a ver rato. Hay que ir a ver Bru al GAM del in situ, porque de ahí Sí. partió más o menos. Claro. De ahí partió. Sí. Así que gracias, Paco, gracias a Malá. Sí, muchas gracias. Y ya saben, tienen un montón de recomendaciones para antes y después del 18. ¿Ok? Nos vemos en un próximo Fin del Mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.